Hola, me llamo Gabby y para mi video análisis elige el cuento Mr. Taylor de Augusto Monterroso. Un hombre pobre que se llamaba Mr. Taylor dejó Boston, Massachusetts en 1937. Después de desaparecer durante 7 años, él reapareció en la selva amazónica de América del Sur. Un día, él fue a la selva en busca de hierbas para alimentarse. Él encerró a un indígena que quería venderle una cabeza humana reducida. El indígena se avergonzaba porque no hablaba bien el inglés y le daba a Mr. Taylor la cabeza gratis. Eventualmente, Mr. Taylor envió la cabeza a su tío, Mr. Ralston, que vivía en Nueva York. Mr. Ralston comenzó un negocio que vendía las cabezas y pidió a Mr. Taylor que enviara más de ellas. A medida que aumenta la demanda de cabezas, Mr. Taylor comenzó a tener problemas con algunos de los indígenas. Para superar estos problemas, Mr. Taylor fue a las autoridades locales y obtuvo autorización para obligar a los indígenas a producir más cabezas reducidas más rápidamente. Eventualmente, la demanda constante de las cabezas reducidas resultó en las muertes de todos excepto las autoridades y los periodistas. Para seguir satisfaciendo la demanda de cabezas reducidas, Mr. Taylor y las autoridades comenzaron a matar a todos los tribus indígenas vecinas. Eventualmente, también se quedaron sin estos. Después de que su suministro de cabezas reducidas cesara, Mr. Ralston recibió un paquete con una cabeza reducida. Cuando él se dio cuenta que la cabeza era la de su sobrino, Mr. Ralston se decidió a saltar por la ventana. El autor de este texto, Augusto Monterroso, escribió este cuento como una crítica de los líderes en Guatemala que explotaban los recursos y los cuerpos de su pueblo, y como una crítica del gobierno de los Estados Unidos que explotaban los recursos de otros países bajo el disfraz de política internacional. En 1994, Jacobo Arbenz, quien está considerado el último líder democrático de Guatemala, fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. Desde entonces ha habido una sucesión de regímenes militares y gobiernos brutales, y la violencia contra los opositores a estos regímenes y contra los indígenas, que constituyen el 60% de la población de Guatemala, ha provocado más de 150,000 muertes en los últimos 30 años. Mientras tanto, los Estados Unidos han mantenido una relación comercial en gran medida explotadora con Guatemala. Creo que este texto conecta mucho con nuestras discusiones en clase porque provee comentario en la explotación de los indígenas, la colonización y la desigualdad. Hemos discutido estas ideas en otras obras como Espuma y nada más, Pecado de omisión, Visión de los vencidos y Me llamo Rigoberta Menchú. Mi tesis sobre el tema de este texto y honestamente todos los textos es que la explotación resulta en la deshumanización. Esto se manifiesta de 3 maneras a lo largo del texto. La primera manera esto se manifiesta en el texto es que Mr. Taylor, Mr. Ralston
y las autoridades locales no se molestan por la carnicería que están causando cuando les beneficia. Un ejemplo de este en el texto es cuando el ministro de Salud Pública le confesó a su mujer que se consideraba incapaz de elevar la mortalidad a un nivel grato a los intereses de la compañía. La segunda manera que esto se manifiesta en el texto es que cuando el suministro de cabezas empieza a disminuir, las autoridades temen que sufran el mismo destino que su gente, aunque le dijeron que morir de esta manera es honorable. Un ejemplo de esto en el texto es que más temprano en el texto, cuando el ministro de Salud Pública estaba preocupado por la baja tasa de mortalidad, su mujer dice que todo estará bien y que no debe preocuparse y que debe irse a dormir. Pero más tarde en el texto dice, pero ya se dormía con dificultad por el temor a amanecer exportado. La tercera manera que esto se manifiesta en el texto es que a Mr. Ralston solo le molesta lo inhumano que es vender cabezas reducidas cuando se enfrenta a la cabeza de su sobrino. En el texto dice, Mr. Ralston se decidió a saltar por la ventana cuando al abrir un paquete del correo se encontró con la cabecita de Mr. Taylor. Creo que este texto es muy interesante. El estilo del autor es simple y claro y muy narrativo, así no es demasiado difícil de entender. Él no usa muchas descripciones o diálogos y el vocabulario es simple y no es difícil de entender. 3 dispositivos retóricos que el autor usa en el texto son la ironía, la justicia poética y la sátira. La sátira es un dispositivo retórico usado por el autor, pero también es el género del texto. En el texto, el autor utiliza la exageración y la ironía para criticar las acciones de las autoridades guatemaltecas y del gobierno de los Estados Unidos. Él también usa la ironía, específicamente la ironía verbal. La ironía verbal ocurre cuando las palabras de un personaje no coinciden con sus acciones. Esto ocurre en el texto cuando Mr. Taylor dice que está bien ser rico, siempre y cuando no desprecies a los pobres, ya que él contribuye activamente a la muerte de la gente y de los pobres. Y lo también ocurre más temprano en el texto cuando Mr. Taylor dice que estaba bien ser pobre, siempre en cuando no envidias a los ricos, pero luego en el texto es despiadado en su búsqueda de la riqueza. Finalmente, Monterroso usa la justicia poética. La justicia poética ocurre cuando un personaje obtiene lo que se merece.
y la justicia poética ocurre en el texto cuando Mr. Taylor es asesinado y se convierte en una cabeza reducida y gracias por escuchar y adiós.